mensaje que comenzamos esta mañana, el poder transformador de Dios. Ahí está el texto clave. Vamos a ver si todos lo podemos repetir juntos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Vamos a orar. Señor y amante Padre, nos encomendamos ahora a ti para que nos uses como instrumento y prepara nuestras mentes y corazones, incluyendo el mío, para recibir tu mensaje. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, recordando un poco lo que hablábamos esta mañana, decíamos que hay una gran diferencia entre la transformación que el mundo dice hacer, o lo que el mundo llama transformación, y la transformación hecha por el poder de Dios. Dijimos que la transformación de Dios es un cambio total de la mente, del corazón, de los pensamientos, de los sentimientos, de nuestro ser completo. O sea, es como una nueva creación. Esa es la idea. O sea, la transformación de Dios tiene que ver con algo que es completamente nuevo. No es algo que está remendado o que está un poco arreglado. Es algo nuevo. Y precisamente el texto clave dice, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Esta mañana terminamos con esto, que la regeneración de una persona solo puede ser hecha a través del poder transformador de Dios. Y también vimos este pasaje, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, continúa allí, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que cuando hablamos de transformación, hablamos de regeneración. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Y por qué regeneración? Porque cuando el hombre pecó, decíamos esta mañana, se degeneró. Y entonces ahora la única forma de volver a estar en comunión con Dios, en armonía con Dios, es siendo regenerado. Pero eso no puede ser por nosotros, no puede ser por obras de justicia, no puede ser por nuestro propio esfuerzo. Es una obra que es a través de la fe en Jesucristo, por su sangre derramada en la cruz del Calvario, y por la obra de renovación que hace el Espíritu Santo. Y entonces dijimos esta mañana que esta noche íbamos a hablar de vidas que fueron transformadas por Dios, y que nos vamos a dar cuenta de que la transformación es un cambio total y completo. Hay muchos más ejemplos en la Biblia, solamente vamos a citar algunos, pero dijimos esta mañana que la idea completa de este mensaje que comenzamos esta mañana es que el poder transformador de Dios no tiene que ver con lo que el mundo le llama transformación. Es algo nuevo que solamente puede ser operado por un Dios todopoderoso que cambia nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestras emociones, que nos hace una nueva criatura y que nos regenera a través de la renovación por el Espíritu Santo. Pedro, allí tenemos una vida transformada. El pescador profano, tenga eso en mente. Pedro fue un pescador profano, vamos a verlo ahora. Se convierte, se transforma en un hombre que aún con su sombra sanaba por el poder de Dios. Fíjense qué clase de transformación. Pedro, el pescador profano, se convierte o se transforma o es transformado en un hombre que aún con su sombra sanaba. Estos versículos después usted búsquelos en su Biblia y léalos detalladamente, lo tenemos en pantalla para más comodidad. Entonces él, usa entre paréntesis Pedro, comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. ¿Qué es lo que hace un hombre profano? Maldecir, blasfemar contra Dios. Bueno, pues Pedro lo hizo, siendo de los discípulos. Pero ¿se acuerdan cuando estaba allí en el patio, que Cristo estaba para ser crucificado, que lo llevaban? Se juntó con la gente que no tenía que juntarse y le dijeron: oye, tú eres uno de ellos. No, yo no soy, tú eres uno de ellos. Y entonces después, cuando ya lo insistieron mucho por el miedo que tenía, porque después él fue transformado, comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y estaba hablando de Cristo.
Y entonces después cantó el gallo tal como el Señor se lo ve. Así que la transformación de Pedro el pescador profano, es transformado en un hombre diferente, es transformado en un hombre que aún con su sombra podía sanarse las personas por el poder de Dios. Ahora fíjense este pasaje, en el libro de los Hechos hay un Pedro diferente. Aquel Pedro, cuando dijo todas aquellas cosas, hubo un arrepentimiento. Hermano, nosotros cometemos pecados todos los días. El problema no es cometer pecado. Yo estoy diciendo que usted está autorizado a cometer pecado y yo estoy autorizado a cometer pecado. Por nuestra naturaleza pecamos. El asunto no es pecar, el asunto es que yo me reconozca pecador y que yo me arrepienta. Eso fue lo que hizo Pedro. Pedro pecó muchas veces, no solamente en esa vez que negó al Señor, pero se arrepintió. Y después que vino el Espíritu Santo, Pedro fue un líder en la iglesia primitiva. Un líder valiente, que muchos creen según la tradición que murió crucificado y le dijo, quiero que me crucifiquen de cabeza porque no soy digno de morir como mi Señor. Así que estuvo dispuesto no solamente a sacrificar su vida predicando el Evangelio, sino a morir por Cristo, y así lo hizo. Pero fíjense este Pedro cambiado, transformado. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales. Acuérdense que en ese tiempo muchas señales eran hechas para que la gente entendiera que aquellos que predicaban porque el poder de Dios les había transformado y porque el Cristo al cual ellos predicaban era un Cristo poderoso que no solamente cambiaba la vida, sino que también podía sanar y podía liberar de los demonios. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos. Esto fue real, para que al pasar Pedro, que era uno de los líderes, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. O sea, ellos tenían tanta fe que dicen, Pedro, qué bonito, si aunque sea la sombra toca al enfermo, el enfermo era sanado. Ahora, hay un versículo que no está puesto en pantalla, que yo quiero leérselo, está en Hechos 5, el versículo 16, y fíjense, si es que es verdad que fue sanado por el poder de Dios, solamente por pasar la sombra de Pedro, había sido un hombre transformado. Y dice, y aún, continuando este relato, y aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Porque Dios tenía un propósito de mostrar al comienzo de la iglesia, cuán grande poder tenía Dios y cuán grande poder tenía Cristo y cuán grande poder Dios daba a aquellos que, pues se entregaban a Él. Ahora bien, ¿se recuerdan ustedes? Porque hay que recordar la historia bíblica. Dice, ustedes si tuvieran fe harán cosas más grandes que las que yo hice. Eso fue lo que enseñó Cristo a sus discípulos. ¿Se recuerdan? Bueno, búsqueme un pasaje que esté en la Biblia, no vaya a decir de esos 80 evangelios que hay por allí y que se mencionan el evangelio de Tomás y el evangelio de Magdalena y no sé cuántos, hay 80, no, los 4 que están registrados, los que están canonizados, el libro de los Hechos, donde se relata la historia de la iglesia primitiva, pero en los 4 evangelios, búsquenme cuando alguien con su sombra, Cristo lo sana. A ver si lo encuentro. Por lo menos no está relatado, yo no quiero decir que no haya pasado, pero ¿qué pasa? Que lo que Cristo dijo se estaba cumpliendo, aún cosas mayores que yo harán, porque acuérdense que Cristo en ese momento estaba hablando en su condición de hombre, no quería decir que ellos iban a ser más que Cristo en su condición de Dios, porque eso era imposible, porque Cristo fue verdadero hombre sin dejar de ser Dios, verdadero Dios, pero Pedro con su sombra que le tocaba a la gente era sana. Así que ese Pedro, que era el pescador profano, se convierte en un hombre lleno de poder, de valentía, que predicaba allí el Evangelio. Así que Pedro, el pescador profano, es transformado en un hombre que aún con su sombra sanaba. Hermano, ese es el poder de Dios. Dios puede cambiar cualquier vida. Mira, a veces nosotros hacemos, clasificamos a las personas. Ahora tenemos una campaña en víspera, invite para la campaña. Pero ¿qué nos pasa a veces? No se sienta mal si le ha pasado, esto es parte de nuestra naturaleza, clasificamos a las personas. Y entonces decimos, bueno, voy a invitar a fulano porque yo creo que se va a ir. Pero a fulano ni voy a perder el tiempo. ¿Saben qué? A mí me ha pasado, que al que yo creo que no va a venir ese es el que viene, el que yo creo que va a venir eso no se parece ni por. Porque
Usted no conoce el corazón de la persona. Puede ser que sea una persona pagana, malvada, pero es la que estaba esperando que usted dijera, oye, hay una campaña en la iglesia, hay algo que te puede hacer cambiar, hay un mensaje de esperanza para ti. Hermano, invite a cualquier persona. Quiero decir, no importa lo que crea, no importa lo que esté practicando, porque Dios puede transformar a cualquier persona por su poder, como transformó a Pedro de un pescador profano en un hombre con gran poder que aún con su sombra sanaba. Ahora tenemos el endemoniado intranquilo y con apariencia agresiva se convierte en un discípulo calmado. Hermano, eso es una transformación, porque ahora vamos a ver el pasaje. O sea, un endemoniado. O sea, hay personas que están practicando la santería en su escala más alta. Hay gente que están practicando religiones paganas. Hay gente que son personas que se complacen en la maldad. Hermano, para eso vino Cristo. Cristo no vino a sanar los sanos, sino los enfermos. Cristo no vino a salvar a los que ya habían sido justificados. Cristo vino a salvar a los pecadores. Así que nuestro mensaje es para las personas que viven en su pecado. ¿Por qué? Porque el poder de Dios les puede transformar. Así que tenemos esta transformación. El endemoniado, intranquilo y con apariencia agresiva, se convierte o es transformado en un discípulo calmado. Fíjense el pasaje. Después usted estudie sobre su casa, lee el pasaje completo. Y cuando salió el Cristo de la barca, enseguida vino a su encuentro, y sigue el pasaje, un hombre con un espíritu inmundo, un endemoniado, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadena. O sea, ese hombre, donde él estaba, la gente ni pasaba por ahí, porque tenían miedo. Vivía en los sepulcros, nadie podía atarle. O sea, era un hombre fuerte por el poder de los demonios, y entonces tenía una apariencia intranquila, pero el poder de Dios puede transformar cualquier vida. Ubíquese en esto: un endemoniado que tenía su morada en los sepulcros, nadie podía atarle ni aún con cadena, porque el poder del romper las cadenas no estaba en él, sino en los demonios. A tal grado estaba posicionado. Así que esta persona, nosotros hubiéramos podido decir, no lo voy a invitar a ir a la iglesia, porque este no hay quien lo cambie. No, el problema es que usted y yo no cambiamos a nadie. El que transforma la vida es Dios. Usted y yo tenemos que invitar a todos, no importa el que sea. Invítenlo. Y la obra es de Dios. Quizás no venga, pero si viene, quizás diga, esto es lo que yo necesitaba. Y entonces es transformado. Ahora vamos a ver qué fue lo que pasó con el endemoniado gadareno. Léase la historia completa, porque ahí está en la Biblia. Vienen a Jesús, después que ya hizo el acto milagroso de transformar su vida por una obra milagrosa. Vienen a Jesús aquellos que estaban alarmados por todo aquello que había acontecido, porque a este hombre lo conocía toda la ciudad, todos los alrededores hablaban de este hombre. Otro, oye, por allá, bueno, por el cementerio tal, ni que acerques, ahí estaba endemoniado, lo conocía todo el mundo. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado. Lea bien esto: sentado, vestido y en su juicio cabal. Fíjense lo que hizo el Espíritu Santo por el poder transformador de Dios. Aquel que había sido atormentado, que estaba endemoniado, ahora estaba sentado. Este hombre no se sentaba en el día entero, estaba corriendo de sepulcro en sepulcro, estaba intranquilo. Y usted dirá, ¿y eso es posible? Sí, cuando una persona está endemoniada. Yo tristemente he tenido que verlo en documentales, hermano, eso es terrible, porque lo que está operando en la persona es el demonio. Y los demonios no se cansan, los demonios no son de la misma forma que está el ser humano, son seres espirituales que Dios los creó perfectos, pero que un día se rebelaron. Y ese hombre no descansaba, y ahora estaba, en primer lugar, sentado. Eso no habían podido lograrlo nunca. Ahora, estaba vestido, porque el hombre andaba desnudo, no había quien lo vistiera. Pero no solamente eso, y en su juicio cabal. Hermano, en este pasaje vemos, y en otros más, lo que es el poder transformador de Dios. No fue un remiendo, no fue un arreglito lo que le hizo al hombre, que ya no había que atarle, que ya quizás salía un poquito fuera del cementerio. No, ya estaba completamente cambiado. Ahora, no solamente fue cambiado y transformado, sino que hizo algo más. Entendió que él debía predicar el Evangelio. Fíjense qué clase de transformación. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, donde él vivía,
cuán grandes cosas, toda aquella región, cuántas grandes cosas había hecho Jesús con él. Y dice la Biblia que muchos creyeron por su testimonio. O sea, ¿qué clase de transformación? Hermano, eso no se ve en el mundo, porque la transformación del poder de Dios es algo extraordinario. Hay que experimentarlo. Así que aquel hombre endemoniado ahora estaba sentado, vestido, en su juicio cabal, hablando coherentemente, hablando de una forma pausada y dispuesto a predicar el evangelio. Y lo hizo. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Dice la Biblia que por el poder de Dios, decíamos esta mañana, Dios nos hizo su pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Pero para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Eso fue lo que hizo el endemoniado. Fíjense qué clase de poder. Aquel endemoniado, con apariencia agresiva, se convierte en un discípulo allí calmado. Vamos a ver a otra de las personas que fueron cambiadas y que fueron transformadas de una forma maravillosa. Allí tenemos a Juan, el hermano de Jacobo. El discípulo vengativo se transforma en el apóstol de la luz. Sí, porque cuando hablamos de Juan, vemos la parte del discípulo amado, del que estaba cerca del Señor, del que se recostaba en su pecho. Sí, pero Juan no siempre fue así. Tuvo que realizarse ayer una transformación completa que fue obrada por el poder de Dios. Así que Juan, el discípulo vengativo, si usted no lo sabe, ahí está en la Biblia, se transforma en el apóstol del amor. Viendo esto sus discípulos, cuando él estaba hablando allí con los samaritanos, que no los recibieron, porque no pudieron, acuérdense que samaritanos y judíos no se llevaban, los samaritanos se habían apartado mucho de la verdadera fe, estaban adorando ídolos. Y entonces dice que viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Oiga, ¿qué es lo que estaba diciendo Juan? Oye, esta gente no hay arreglo con ellos, siempre han sido rebeldes. Porque acuérdense que el pueblo de Israel se dividió en el reino del norte con su capital Samaria. Fue el primer grupo que se prostituyó más, el que más se profanó, el que más tuvo un cambio total hacia el paganismo. Y después también Judá le pasó lo mismo. Pero los samaritanos no se llevaban con los judíos precisamente. ¿Por qué? Porque ellos se habían ligado con gente pagana y estaban adorando a sus dioses paganos, a tal grado que en el tiempo de Cristo los judíos no pasaban por Samaria. O sea, daban la vuelta, no se llevaban con los samaritanos. Ahora, ¿qué era lo que había pasado en el tiempo de Elías? Bueno, si usted va a Segunda de Reyes, capítulo 1, versículos 1 al 15, era en el tiempo del rey Ocosías, rey de Samaria, que dice que él consultó para su enfermedad a Baal-Zebub, dios de Ecrón, y después envió mensajeros a Elías a ver si él podía venir. Pero ya había consultado a Baal-Zebub. ¿Quién era Baal-Zebub? Era de estos Baales, pero era un dios demoníaco, el príncipe de los demonios. Esa era la traducción que se le da en la Biblia. ¿Se acuerdan que a Cristo lo acusaron? Echa los demonios por Baal-Zebub, el príncipe de los demonios, le dijeron los escribas de los fariseos, algunos de ellos. Bueno, eso sucedió en el tiempo del rey Ocosías, y entonces mandó dos capitanes con 50 hombres, y entonces para ver si había algún arreglo con Elías no había arreglo. O sea, ¿qué quería Ocosías? Que él aprobara lo que había hecho. O sea, había consultado a un demonio. Bueno, esas dos primeras comitivas, con su capitán y con los 50 hombres, lea la escritura allí en ese pasaje de Reyes, creo que es Segundo de Reyes, dije, ¿no? Segunda de Reyes, capítulo 1 al 15, las dos primeras comitivas los consumió el fuego, 50 hombres, con su capitán 51. Ahora, cuando vino al tercero, entonces el capitán, que ya había oído lo que había pasado, le dice: oye, mira, Elías, yo simplemente estoy cumpliendo orden. Se humilló y a eso no lo consumió. Pero Jacobo y Juan, que sabían esto de la historia, querían hacer lo mismo ahora con los samaritanos, que tampoco habían ido a preparar y no quisieron hacer ningún arreglo con los discípulos para que el Señor estuviera ahí. Entonces, ¿qué quiere que hagamos? Que descienda fuego del cielo como hizo Elías. O sea, querían vengarse. Pero
este Juan se convierte de un discípulo vengativo en el apóstol del amor. Ahora, yo voy a leer allí en el capítulo 9 de Lucas, un pasaje que no está puesto en pantalla, los versículos 55 y 56 de lo que le dijo el Señor a los discípulos. Entonces, volviéndose, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otro. O sea, el Señor le dijo: oye, a esta gente hay que predicarle el evangelio. A estos samaritanos que se han contaminado, que son paganos, que sacrifican moro, a ellos hay que predicarle el evangelio. Eso fue la reprensión. Ahora bien, fíjense el cambio que hubo en este Juan, el discípulo vengativo. Ahora se convierte en el discípulo del amor. Y entonces ahí está esta epístola y está también la historia de Juan después que fue transformado. Amados, fíjense qué diferencia, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Había que amar a los samaritanos, había que amar a los judíos, había que amar a los paganos, en el sentido de amarles a tal grado de estar dispuestos a llevarles el mensaje de esperanza que Dios quería y que Dios tenía para ellos, porque Dios vino a salvar a los pecadores, no a los que ya estaban en bien en la relación con Él. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Eso fue escrito por el que en un tiempo atrás había dicho: oye, a esta gente vamos a orar porque descienda el fuego del cielo, los cosas. Y ahora estaba diciendo: amados, amén. ¿Qué clase de transformación? Hermano, cuando uno tiene un encuentro con Dios, uno es transformado a tal grado que nuestros sentimientos son cambiados. Entonces quizás ese odio que antes tenían, ese corazón lleno de amargura, de resentimiento, es cambiado, y entonces ahora Dios nos hace que comencemos a amar aún a los enemigos. Digo, eso es lo que está en el Sermón del Monte. Digo, si usted se ha leído el Sermón del Monte, amar a vuestros enemigos, orar por los que os ultrajan y os persiguen. Eso únicamente se puede hacer un corazón transformado. Porque si no está transformado, usted no va a orar por sus enemigos, no va a orar por los que os ultrajan y os persiguen. Pero eso es lo que Cristo quiere decir: cuando uno es transformado por el poder de Dios, es una nueva criatura. Así que aquel discípulo vengativo se transforma en el apóstol del amor. Ahora vamos a ver otra transformación también muy significativa: la mujer de Samaria. ¿Se acuerdan? De reputación deshonrosa, es transformada en testigo de la verdad. ¿Se acuerdan lo que Cristo le dijo? oye, ¿eres casada? No, 5 maridos has tenido, y el que quiera que tampoco es tu marido. O sea, ella se declaró, ella era una mujer que no estaba obrando bien. Pero hermano, no podemos clasificar a la gente en decir: este Dios lo puede cambiar y a este no. Dios puede cambiar cualquier vida. Usted lo tiene en su familia, yo lo tengo en mi familia. Usted los tiene de vecino, yo los tengo de vecino. Usted los tiene quizás que son compañeros de trabajo, o que quizás ellos digan que ustedes son sus amigos. Y usted dice: este no es que lo cambie. Dios cambia cualquier vida. Lo que tenemos que confiar es en el poder transformador de Dios, porque la obra es de Dios. Nosotros somos instrumentos. Nosotros le decimos: tú quieres probar a andar con Dios, tú quieres saber si Dios te puede llenar de paz, te puede llenar de amor, te puede llenar de esperanza, te puede llenar de que tú sientas diferente a lo que sientes ahora. No, ese es el poder de Dios. Así que aquella mujer de Samaria, de una reputación deshonrosa, que todos conocemos de historia, es transformada en testigo de la verdad. Y fíjense lo que ella hizo. Entonces la mujer dejó su cántaro después que Cristo habló con ella y fue a la ciudad. Esta es la ciudad de Sicar. Si usted lo quiere buscar en su Biblia, está en Juan capítulo 4, versículo 5. Estaba la ciudad, era la ciudad de Sicar, que pertenecía allí a una de las ciudades de los samaritanos. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Y muchos de los samaritanos, que eran paganos, que se habían casado con gente que adoraban otros dioses, que se habían corrompido, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad de Sicar creyeron en él, Cristo, usted paréntesis, por la palabra de aquella mujer que era de reputación deshonrosa, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que era. Hermano, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Porque
¿Usted cree que usted y yo éramos buenos o que somos buenos? No, somos justificados por la obra de Dios, pero nosotros éramos malvados. Teníamos pensamientos que a veces nos vienen a la mente. Eso fue cambiado por el poder de Dios, no nos podemos olvidar. Pero si eso se operó en nosotros, se puede operar en otra persona. Porque yo quiero que ahora usted allí, brevemente, recuerde las cosas que usted pensaba y las cosas que usted hacía cuando usted no tenía temor de Dios. Para que usted vea que eran bien feas. Yo me estoy incluyendo, yo no estoy fuera del agua, yo estoy dentro del agua junto con ustedes. O sea, cosas que digo, oye, pero yo pensaba así, y yo hacía esto, y yo hacía lo otro. Hermano, ¿qué ha pasado? Que Dios nos ha transformado. Que tiene que seguir obrando en nosotros, porque se recuerdan que esta mañana decíamos que la transformación, el poder transformador de Dios comienza en la tierra y es completado en el cielo. El que comenzó en vosotros la buena obra, le digo Pablo a los filipenses, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero ¿quiénes eran? Personas malvadas, personas con sentimientos egoístas, personas que no teníamos ningún tipo de temor de hacer quizás cosas muy desagradables, y Dios transformó nuestra vida, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. ¿Y saben qué? Ahora cuando vemos a alguien que hace algo malo, nosotros nos sentimos mal. Y cuando nosotros hacemos quizás algo, aunque sea pequeño, que no agrada a Dios, nos entristecemos, porque el Espíritu Santo nos redarguye. ¿Por qué? Porque ya hemos sido transformados. Miren, yo le voy a decir algo, y esto lo he dicho muchas veces. Si usted comienza a pecar, o usted peca, porque todos los días pecamos, y usted no siente nada, mire, tiene un gran problema. Ahí sí hay que arrodillarse, pero arrodillarse y ayunar día y noche, porque ¿saben qué? Entonces ya el Espíritu Santo no lo está redarguyendo. Y si el Espíritu Santo no lo está redarguyendo, hay un problema. Usted todavía no ha sido salvado. Ahora, cuando usted y yo pecamos, que no debemos hacerlo, con nuestra naturaleza lo hacemos, y viene esa tristeza, y viene ese dolor, y vienen esas lágrimas, hermano, en medio de eso, glorifique el nombre del Señor. Gracias, porque todavía soy tuyo. Porque eso significa de que estamos sellados por el Espíritu Santo, y claro, que cuando hacemos algo con nuestra naturaleza, entonces Dios nos dice, oye, no lo puedes hacer. Y entonces tenemos que arrepentirnos, lloramos, clamamos, y entonces Dios en su amor nos perdona, aunque Él sabe que después vamos a volver a pecar. Pero esa es la lucha que decíamos esta mañana que hay entre el hombre viejo y el hombre nuevo. Pero indudablemente el poder transformador de Dios es tremendo. Transformó a Pedro, transformó a Juan, y transformó a la mujer de Samaria, transformó al endemoniado Gadareno. Y tenemos también a otro que fue transformado, Saulo. ¿Se acuerdan de Saulo? Saulo se las traía. Saulo era que si Saulo viene aquí a la iglesia en este tiempo, le cerramos la puerta y ponemos 2 security ahí con 2 armas. No te lo dejen entrar, si te han matado gente por ahí arriba. Por Alaska acabó no sé con cuántas iglesias. Eso fue lo que hacía Pablo. ¿No se recuerda? Que cuando llegó a la iglesia nadie quería recibirlo. Entonces llegó Pablo, ya convertido por supuesto, se sentaba aquí, los que estaban aquí se mudaban para el último asiento. Entonces cuando él se cambiaba para el último asiento, los del último asiento venían para el primero. Y entonces Bernabé, que era un hermano fiel, que era hijo de consolación, eso es lo que quiere decir Bernabé, tuvo que llamar a los hermanos y dice, oye, sí, este era Saulo el que perseguía, pero este Saulo ya fue transformado. Y aquel miedo, hermano, era justificable, porque Saulo se las traía. Saulo era un hombre malvado, pero fue cambiado. Saulo, el cruel perseguidor, es transformado en Pablo, apóstol de los gentiles, y con un tierno corazón. O sea, la obra de Dios es completa. No solamente que fue transformado en el apóstol de los gentiles, sino que tenía un corazón tierno, sensible. Y fue un cruel perseguidor. Dice que Saulo, ese era el Saulo antes de ser transformado, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, ahí sigue el pasaje, pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, los que seguían a Cristo, ese camino, si usted lo ve en la Biblia, está en mayúscula, porque se hablaba de la gente del camino, se llamaban a los cristianos primitivos, antes de llamarlos cristianos, cuando se llamaron ahí en Antioquía de Pisidia, pero le decían, los hombres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Ahora, ¿qué pasaba con esa gente que Saulo traía? Que muchos eran echados en el foso de los leones, muchos eran quemados, muchos eran encerrados, muchos eran flagelados. No se crean que aquello era que los traigo, oye, para que le echen un responso allí y que no prediquen. No.
Era él, los traía y eso, muchos de esos murieron. O sea, Saulo era de ajá. Pero Saulo fue transformado por el poder de Dios. Yo no puedo decir